Tenemos una noticia que es una bomba realmente, o mejor dos noticias, porque antes de abandonar su cargo como directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard publicó documentos desclasificados en sus últimos días en el cargo que revelan cuestiones contundentes realmente. Primero, evidencia de financiamiento de los Estados Unidos de más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países, incluido Ucrania. Es decir, no fue teoría de la conspiración o de los laboratorios biológicos. Y en segundo lugar, resulta que Anthony Fauci sí trabajó en la creación de nuevos, especialmente en el laboratorio de Wuhan, en China, y tuvo una influencia enorme con las que revelan cuestiones contundentes realmente. Primero, evidencia de financiamiento de los Estados Unidos de más de 120 laboratorios biológicos en más de 30 países, incluido Ucrania. Es decir, no fue teoría de la conspiración o de los laboratorios biológicos. Y en segundo lugar, resulta que Anthony Fauci sí trabajó en la creación de nuevos virus, especialmente en el laboratorio de Wuhan, en China, y tuvo una influencia enorme con las agencias de inteligencia para tapar sus crímenes. Por eso Biden lo perdonó y también mintió en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos en el año 2024. Bueno, ambas publicaciones forman parte de un esfuerzo de desclasificación bajo el mandato de transparencia de Trump, y por eso vamos a hacer un análisis de ambos anuncios que son realmente importantísimos. En primer lugar, dice aquí, publicando nueva inteligencia revelando evidencia de cómo el gobierno de los Estados Unidos básicamente financió más de 120 laboratorios biológicos en 30 países, incluido Ucrania, la mayoría de ellos en ese país. Nueva evidencia de un programa de larga data financiado por el gobierno de los Estados Unidos con investigación de patógenos peligrosos. Ahora, ¿qué es lo revelador de esto? Que son cuestiones ilegales en los Estados Unidos, y por eso ella revela que lo estaban haciendo en países extranjeros bajo gobiernos demócratas, con cuestiones que están prohibidas por ley internacional. Por ejemplo, lo de ganancia de función, gain of function, que es el potenciar virus para hacerlos más peligrosos, más contagiosos, más mortales. Y es ahí donde ella acusa a Fauci y a funcionarios del gobierno de Biden de mentir sobre la existencia de estos laboratorios secretos y de haber amenazado a quienes denunciaban. Por ejemplo, estaba prohibido hablar de esto y te censuraban la cuenta en las redes sociales. Una cosa muy importante aquí de esto, y vamos a ver el video, es que ella menciona el gran riesgo de tener estos laboratorios secretos en un lugar como Ucrania por la guerra. ¿Qué pasa si estos laboratorios son atacados y estos virus son liberados, por ejemplo? Y curiosamente, y algo muy importante, que el presidente Trump firmó una orden ejecutiva el 25 de mayo del año pasado, 2025, donde se prohíbe explícitamente el financiamiento federal de estos laboratorios secretos a nivel mundial, y es por eso que ella publicó una cantidad enorme de diapositivas. Pero vayamos a ver este anuncio, que es importantísimo. Tras meses de búsqueda en archivos y fondos de la comunidad de inteligencia, hoy publicó nuevas pruebas de la financiación de larga data por parte del gobierno de de más de 120 laboratorios en más de 30 países. Estos laboratorios incluyen laboratorios en lugares como Ucrania, que podría estar en riesgo de verse comprometidos debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. De hecho, la comunidad de inteligencia había advertido previamente de que un laboratorio financiado por en Ucrania probablemente albergaba patógenos peligrosos y seguía siendo vulnerable a las amenazas de larga data de ataques, incautaciones o daños rusos. Hasta ahora se les había ocultado a ustedes, el pueblo estadounidense, pruebas sobre la existencia y financiación completas de estos laboratorios. Muchos de estos laboratorios financiados por el gobierno de están participando o han participado en investigaciones con patógenos peligrosos y altamente contagiosos, y en algunos casos incluyeron investigaciones peligrosas sobre la ganancia de función con muy poca visibilidad o supervisión de la elección. Ahora bien, el presidente Trump entiende claramente la grave amenaza que la investigación peligrosa sobre la ganancia de función supone para el pueblo estadounidense. Antes de continuar con esto, es muy importante, y aquí quiero mostrar en pantalla algo realmente importantísimo que tiene que ver con este programa de reducción de básicamente peligros biológicos por la Embajada de los Estados Unidos en Ucrania. Curiosamente, es una página que nunca han dado de baja, todavía sigue activa. Este es el programa principal
del Departamento de Defensa y básicamente es parte de un programa de reducción de amenazas de los años 90. Bueno, el objetivo declarado de este programa era ayudar a países de la ex Unión Soviética y luego a otros a asegurar, a desmantelar, a monitorear remanentes de programas de armas biológicas soviéticas, mejorar la bioseguridad y realizar vigilancias de patógenos. pero resulta que al parecer se estaban utilizando para cuestiones prohibidas y posiblemente el desarrollar armas, que es lo que ella, Tulsi Gabbard, está denunciando aquí en este video. Y es por eso que tomó medidas decisivas hace más de un año. El 25 de mayo de 2025 firmó una orden ejecutiva para poner fin a la financiación federal de la investigación sobre ganancia de función en todo el mundo. Bueno, es interesante que el presidente Trump acabó con esto porque tal vez mucha gente desconoce que desde el año 2005 existe un acuerdo bilateral por el que Estados Unidos invirtió cientos de millones de dólares en modernizar laboratorios ucranianos existentes, capacitar el personal, proyectos de vigilancia de enfermedades y especialmente lo que ha prohibido ahora el presidente Trump, el potenciar virus, que puede ser una cuestión realmente peligrosísima. Y no en la ODNI emití nuevas directrices para la comunidad de inteligencia que ordenaban una mayor recopilación de datos sobre esos laboratorios e instalaciones en el extranjero. Y ya estamos viendo los resultados de esta mayor recopilación. Estamos conociendo unos detalles, por ejemplo, sobre los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en estas instalaciones y que están planteando importantes preocupaciones éticas y de seguridad con respecto a las supuestas iniciativas de salud pública y la seguridad nacional de EE. Ahora, a pesar del evidente potencial de impacto global catastrófico que puede tener la investigación sobre patógenos peligrosos en laboratorios biológicos, los políticos y los puestos profesionales de la salud como la EJRA, Fouché, así como las entidades del equipo de seguridad nacional de la administración Biden, mintieron repetidamente al pueblo estadounidense sobre la existencia de laboratorios biológicos financiados y respaldados por EE. Mintieron. El gobierno de Biden, el mismo Fauci, de hecho fuentes oficiales hablaban en su momento de alrededor solamente 25 laboratorios que eran supuestamente de diagnóstico de salud, pero es una mentira total porque la misma Tulsi Gabbard revela aquí que hay más de 40 laboratorios en Ucrania y más de 120 en todo el mundo. No solo mintieron, sino que amenazaron a quienes intentaron exponer la verdad. Por lo tanto, en este comunicado de hoy abre nuevos caminos, ya que la información que rodea la existencia, historia, ubicaciones y financiación de estos laboratorios biológicos financiados por EE ha sido encubierta intencionalmente por personas muy poderosas que afirmaron falsamente que estos laboratorios biológicos no existían. Muy interesante, ¿no? Mintieron diciendo que estos laboratorios biológicos no existían. Cuando muchos de nosotros comenzamos a denunciar la existencia de estos laboratorios biológicos, nos censuraban las publicaciones en las redes sociales, nos llamaban teóricos de la conspiración. Es muy importante lo que está haciendo aquí Tulsi Gabbard en sus últimos días como la secretaria de Seguridad Nacional, porque está aportando transparencia muy grande sobre un programa que, aunque tal vez no era totalmente secreto, porque estaba en reportes del Congreso, estaba en la página de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania, en comunicados del Departamento de Defensa, sí tenía muchísimos detalles clasificados, especialmente por riesgos reales de investigación tanto civil como militar, la vulnerabilidad de estos laboratorios en zonas de conflicto y cómo se estaban utilizando para cuestiones totalmente ilegales, tales como la de potenciación de todos estos virus. Ahora acusan a cualquiera que diga lo contrario de ser un activo y comerciante extranjero en Estados Unidos. Ahora, Ode y yo continuaremos trabajando estrechamente con socios en todo el gobierno de EE.U para identificar exactamente dónde están estos laboratorios y qué patógenos contienen para poner fin a la peligrosa investigación de ganancia de función que amenaza la salud y el bienestar del pueblo estadounidense. No, ponerle fin a la investigación de la ganancia de función. Nuevamente explico, ganancia de función significa tomar un virus, por ejemplo, determinado y potenciarle la capacidad de contagio, la capacidad de mortalidad a propósito, ¿no? Para poder infligir mucho más daño. Y tenemos otra cosa también importantísima, otro anuncio, documentos sobre Fauci, sobre el laboratorio de Wuhan en China, la ganancia de función de estos virus, especialmente del COVID, que no podemos hablar públicamente porque todavía están censurando sobre ese tema, y el encubrimiento de los orígenes en conjunto, trabajando en conjunto con las agencias de inteligencia. Esto es importantísimo. Dice: hoy, en mi último día como directora nacional de inteligencia,
estoy publicando comunicaciones nunca visto antes y documentos que demuestra que Fauci entregó millones de dólares de los impuestos de norteamericanos para financiar experimentos peligrosísimos de ganancia de función de virus, ¿no es cierto? Y trabajó con miembros de las agencias de inteligencia para tapar esto y mintió ante el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, nuevamente, Fauci destinó millones de dólares de contribuyentes para el Instituto de Virología de Wuhan para investigar los coronavirus de murciélagos, incluyendo trabajos que fueron descritos aquí como peligrosísimos y que una vez que obviamente ese se fugó, el Fauci trabajó con elementos politizados de las agencias de inteligencia para suprimir esta teoría de la fuga de un laboratorio y manipular las evaluaciones de agencias de inteligencia sobre los orígenes del COVID. Esto es interesante porque obviamente que Fauci mintió bajo juramento ante el Congreso en el año 2024 al negar conocer o haber participado en discusiones con agencias de inteligencia sobre la investigación del origen de este virus. Realmente tremendo. Fauci tendría que estar en la cárcel, pero como sabemos, Biden lo perdonó, aunque ya se está hablando y se está discutiendo de que sea la Corte Suprema la que intervenga y declare que ese perdón hecho con antelación es falso, porque para perdonar a alguien tiene que haber un crimen sobre la mesa probado ya y algo, una condena, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a ver este video de Tulsi Gabbard donde ella denuncia todo esto y me parece importantísimo realmente. Antes de la pandemia, el doctor Fauci, como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, destinó millones de dólares de los contribuyentes de II a financiar la peligrosa investigación de ganancia de función en murciélagos realizada en el Instituto de Virología de Wuhan. Un trabajo que ahora se considera ampliamente como el origen de la fuga de laboratorio involuntaria que desencadenó la pandemia. Ahora, en apoyo del mandato de máxima transparencia del presidente Trump, hoy, en mi último día como director de Inteligencia Nacional Público, comunicaciones y documentos inéditos que exponen exactamente cómo Fauci colaboró con líderes. Miren lo que son esos documentos y curiosamente podemos tener acceso a absolutamente todos estos documentos en esta publicación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Inteligencia. Podemos ver todos los documentos, toda la documentación aquí como aparece aquí y con una cantidad de información gigantesca que lamentablemente no podemos mencionar aquí en el canal porque nos van a censurar todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero aquí tenemos todas las publicaciones, todos los documentos habidos y por haber. Es muy importante realmente, con cientos y cientos de páginas, muchas de ellas clasificadas, pero son los informes internos de la CIA, del FBI, de documentos desclasificados que se han hecho, documentos de investigaciones que se hicieron, incluso la estructura genómica, el DNA, el ADN, por así decir, de este y una conexión total junto con esto que ella obviamente está denunciando aquí. Profesionales politizados en la comunidad de inteligencia para ocultar la verdad sobre sus acciones, los orígenes de la fuga del laboratorio del y su papel en la dirección de la financiación estadounidense para esta peligrosa investigación que causó daños inconmensurables e innumerables vidas perdidas. Ahora bueno, una cosa muy importante de lo que menciona aquí es que sí, que Fauci tuvo contactos. Esos contactos han quedado todo establecidos, grabados, emails, mensajes de texto. Tienen acceso a absolutamente toda esta información que demuestra que Fauci y funcionarios de la CIA y de otras agencias de inteligencia básicamente influyeron en las evaluaciones tempranas. Ellos básicamente trataron de ocultar el origen porque obviamente habían millones de dólares entre medio que nadie sabía que habían sido desviados a la China y que por lo tanto obviamente iba a ir este hombre a la cárcel. Entonces tenían que taparlo, tenían que hacer lo posible. Ustedes pueden imaginarse el nivel de corrupción realmente detrás de todo esto. Estos documentos exponen el papel directo de Fauci en la influencia y manipulación de las evaluaciones sobre el COVID-19 y cómo Fauci mintió al Congreso en 2024 cuando bajo juramento negó tener conocimiento o participar en discusiones con funcionarios de inteligencia sobre la investigación viral. Esto es muy importante porque él negó, ¿no es cierto? A él le preguntaron repetidamente en el Congreso si había tenido comunicaciones con agencias de inteligencia. Él dijo, no, nunca tuve conocimiento de nada. Realmente
todos estos registros y todos estos documentos que vemos aquí son una contradicción absoluta a todo lo que Fauci dijo, y yo espero que termine en la cárcel ese hombre realmente por mentiroso y por corrupto. También recibimos testimonio de varios informantes de la comunidad de inteligencia que denunciaron represalias por cuestionar la manipulación de la información por parte de la comunidad de inteligencia sobre los orígenes del virus, o más. Es interesante, ¿no? Miembros de agencias de inteligencia quisieron hablar para decir estaban mintiendo totalmente con esto y los castigaron fuertemente. Miembros de la CIA, miembros de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, del FBI, seguramente también. Es terrible realmente. Una vez más, se revela un patrón claro de subversión de la disidencia, silenciamiento de los críticos y encubrimiento de la verdad. Las estrechas relaciones del Dr. Fauci con la comunidad de inteligencia le permitieron asumir 3 funciones clave que lo protegen del escrutinio. En primer lugar, el Dr. Fauci financió peligrosa investigación sobre ganancia de función del coronavirus vinculada a farmacéuticas y su búsqueda de billo. Es interesante, ¿no? Porque obviamente que este tipo no solamente que financió la creación de este virus, sino que también luego se metió en la cama, por así decir, con las compañías farmacéuticas para hacer el pinchazo. Ustedes me entienden a qué me refiero, ¿no? Es interesante el nivel de corrupción. Millonarias. En segundo lugar, el Dr. Fauci fue el asesor tras bambalinas que, junto a sus expertos elegidos a dedo, presionó a la comunidad de inteligencia para avalar un origen animal natural y ocultar la peligrosa. Claro, querían ocultar el origen verdadero y tuvieron que presionar para que las agencias de inteligencia vean que esto vino de un murciélago, de una sopa, ¿no es cierto? Resulta que esto fue mentira. Fue todo mentira. Investigación de ganancia de función que él financió con los impuestos de los ciudadanos. Todo esto en un intento deliberado de encubrir la verdad y de desviar la culpa y la atención de las propias acciones de Fauci. Interesante porque los teóricos de la conspiración nuevamente tuvieron razón, ¿no es cierto? Importantísimo estos documentos para entender la influencia de Fauci en todas esas narrativas del comienzo y las presiones dentro de la comunidad de inteligencia, simplemente para tapar una realidad que es intapable. En tercer lugar, el Dr. Fauci se convirtió en el experto en del país y difundió públicamente mentiras, desinformación y censura utilizando todas las plataformas disponibles. Qué locura, ¿no? Qué locura. Este tipo tiene que ir a la cárcel. No sé qué piensan ustedes, pero yo personalmente, este tipo se tiene que podrir en la cárcel. Después del daño que hizo. Encima de todo culpa de él, ¿no? Ahora bien, según cientos de correos electrónicos revisados que se incluyen en este comunicado, la comunidad de inteligencia casi siempre incorporó las recomendaciones de Fauci. Promovió un documento fraudulento cuya publicación ayudó a impulsar como información legítima para su consideración por parte de la comunidad de inteligencia. Los analistas senior elogiaron al Dr. Fauci no como un responsable político, sino como lo que llamaron una guía imparcial de los verdaderos expertos en coronavirus, ignorando a propósito. Todo fue mentira, todo fue mentira. Qué increíble realmente, es enfurecedor esto. A quienes pudieran disentir de las narrativas de Fauci. Pero Fauci no se detuvo ahí. Mintió descaradamente al Congreso bajo juramento durante su testimonio 2024 ante el Subcomité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del virus, negando haber hablado alguna vez con ninguna agencia de inteligencia sobre el CEO. Ahora bien, la correcta... O sea, un mentiroso absoluto, me parece que con esto realmente basta. Importantísimo esta revelación que es parte de esa promesa de Trump de esclarecer todo esto. Obviamente que esto representa un ejercicio significativo de transferencia por parte de la directora nacional de inteligencia, que lamentablemente renunció. Lamentablemente esta semana ya deja su posición, pero ciertamente que al menos ella cumplió alineada con esa agenda de Trump de máxima desclasificación y que destaca problemas reales y de larga data, ¿no es cierto? Riesgos inherentes en la investigación de ganancia de función con patógenos de alta consecuencia, la necesidad de mejor supervisión y rendición de cuentas en programas de financiamiento extranjero, especialmente cuando hablamos de laboratorios biológicos, y la falta de transparencia sobre los orígenes del bicho, del COVID-19. Así que son publicaciones muy útiles para el debate público que me parece merecen un análisis detallado por parte de científicos, de expertos independientes, del Congreso, de la comunidad científica, pero especialmente son una reivindicación de todos aquellos que tacharon de conspiranoicos y que perdieron su trabajo, perdieron credibilidad, perdieron todo
porque no tuvieron miedo de afirmar la verdad y dudar de cosas que eran totalmente cuestionables. Me gustaría saber qué opinan ustedes. Muchas gracias nuevamente por el apoyo, por dar me gusta, por compartir este video. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y nos vemos la próxima.